Ecuador es eminentemente agrícola. Virtuosas son sus tierras, sin embargo, su mayor riqueza es nuestra gente. Hombres y mujeres que día a día cultivan, comercializan, alimentan al Ecuador y más aún, generan divisas fruto de las exportaciones de los mejores productos ecuatorianos. Para conocer sus cifras, analizar sus problemáticas y escuchar nuevas propuestas, aquí estamos en Soy Agro, el sistema de comunicación del agricultor ecuatoriano. Le damos la bienvenida a su espacio Soy Agro. El día de hoy estaremos hablando del arroz, producto que ha sido noticia en los últimos días debido a la oficialización de los precios realizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como también por la concentración llevada a cabo días atrás por el sector arrocero. Veamos el resumen de los hechos y damos inicio a esta nueva emisión. Si tú tienes insumos tan altos en el mercado que inciden aproximadamente en un 40% del coste de producción de la hectárea, nunca vas a bajar el coste de producción. Que se controle el precio del arroz. Con ese precio, ¿cómo podemos pagar a la banca privada los créditos? Si no nos queda ni para sobrevivir. Entonces, ¿cómo podemos pagar? ¿Qué agricultor va a pagar eso? Tienen que verificar eso. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva y reformada edición de Soy Agro. Como hemos visto en los últimos días, hay malestar en el sector arrocero del Ecuador. Esto confluye por un sinnúmero de elementos que están ocasionando este malestar. Por ello hemos invitado hoy a Javier Chonlama, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Siempre es un gusto tenerte aquí. Los agricultores están reclamando al respecto del pago justo de la tarifa o que se alcance nuevamente un nuevo precio porque han subido los insumos. Muchos de ellos ni siquiera están cobrando lo que está acordado como el precio justo. ¿Cómo se pueden resolver estos problemas que son el día a día? Todos los años sucede lo mismo en el Ecuador. Bueno, efectivamente siempre el mercado del arroz muy sensible va a generar este tipo de inconvenientes al momento de la salida de la cosecha. Ciertamente ahora hemos tenido un mercado más caotizado por los precios que han llegado hasta niveles entre 25 y 27 dólares, lo cual ha generado las protestas principalmente en la calle. Es justamente lo que siempre hemos dicho. El productor arrocero no está en la carretera precisamente por un 35,50 de un precio de sustentación que es realmente falso, que fue antitécnico y que fue una medida plenamente política para captar votos. La gente está en la calle por el precio de 25 dólares que se paga en las fincas del productor, ¿sí? Y es ahí donde hay que empezar a analizar el problema, ¿sí? Si es que es necesario realmente un precio antitécnico de 35,50 que genera solamente contrabando, o es que debemos de pensar en un precio técnico de niveles de 30, 31,50 que podría generar un mayor flujo en la absorción de la cosecha. Y ahora que lo mencionas, ¿es necesaria esta empresa pública, la UNAEP? Ha comprado 50.000 toneladas en los últimos 4 años, lo que representa apenas el 1% del excedente que se tiene en el Ecuador. ¿Es eficiente el trabajo de UNA? Yo creo que tenemos que evaluar todo el trabajo en general, ¿sí? Si es que la política fue positiva o negativa, si se equivocó las autoridades con la toma de decisión o fuimos nosotros los arroceros los que nos equivocamos en el campo y en la comercialización. Cuando analizamos ese mercado empezamos a ver precio de sustentación, ¿qué generó el precio de sustentación? Yo creo que alejado del verdadero objetivo de bienestar para el productor, lo que generó el precio de sustentación fue una distorsión en el mercado, un incentivo al contrabando, ¿sí? Y la caída de la productividad en nuestros campos. ¿Por qué ha caído la productividad en nuestros campos? Gran parte de la productividad fue problemas de plagas, pero también se emprendieron proyectos de kit de semillas que fueron realmente desfavorables para el sector arrocero. Arroceros que nos confiamos o que también se confiaron al momento de salir sus cosechas y tener productos de baja calidad realmente. Un mercado que era prácticamente protegido por medios de precio de sustentación que mantenían el precio falso alto hasta que generamos un ingreso de contrabando en el 2012 y iniciamos hoy en día, cada inicio de temporada arrocera, venimos con un paquete de contrabando acumulado. De más o menos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Entonces el mercado ya al llegar a esta cosecha ya no aguanta. Hemos acumulado ya solamente en los 2 últimos años cerca de 200.000 toneladas en ingresos de contrabando. Eso sería el excedente que tiene el Ecuador. Sin embargo, ¿cuánto es lo que se consume en Ecuador y cuánto es lo que se produce anualmente?
generamos un excedente de aproximadamente 160.000 a 140.000 toneladas por año en arroz blanco, ¿sí? Lo cual en el pasado realmente salían con destino a Colombia. Pero se cerraron las fronteras durante 10 años. Se cerraron las fronteras, perdimos prácticamente un mercado potencial de cerca de 3,5 millones de habitantes, que era el sur colombiano, de un potencial de exportación de cerca de 120.000 toneladas, ¿sí? Y el mercado la siembra de arroz empezó a comprimirse, caímos de cerca de 390.000 hectáreas a cerca de 320.000 hectáreas, una salida de productores de cerca de 6.000 productores dejando el arroz, ¿sí? Porque efectivamente habíamos perdido el mercado colombiano. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tanto excedente en el Ecuador? La palabra es sencilla, es contrabando. Pero la base del contrabando es precisamente el precio de ostentación que genera e incentiva el contrabando. Y los altos costos de producción también. Los altos costos de producción, en los cuales se pueden revisar distintos factores, entre ellos el tema de insumos, ¿sí? Que ya está puesto en la carpeta del ministro hoy en día, ¿sí? Para la revisión, y lo cual precisamente con la Cámara de Agricultura y precisamente con la Universidad de Espíritu Santo hemos emprendido un proyecto que durará aproximadamente cerca de un año, en el cual vamos a generar un benchmarking y conocer realmente qué pasa en Colombia, qué pasa en Ecuador, qué pasa en Perú y cómo podemos tomar información de estos mercados para aplicarlos al mercado ecuatoriano. Definitivamente tendremos también que trabajar en temas de investigación y el desarrollo y mejoramiento de semillas, que eso no ha pasado también en estos últimos 10 años. Vamos a hacer un corte y al volver continuamos conversando al respecto de la problemática del arroz en el Ecuador. Este alimento, el preferido del Ecuador, es una fuente de energía y además rico en nutrientes con vitaminas B3, B9, B7 y K. Su grano se encuentra recubierto con una cáscara rica en proteínas y minerales, entre los que se destacan el magnesio, el fósforo y el selenio. El arroz cumple la misma función que el pan y se consume a diario para acompañar las comidas. Para mantener una alimentación equilibrada, el consumo de arroz varias veces por semana es importante, sobre todo para acompañamiento de carnes, legumbres y verduras. Bueno, y al volver del corte, nuestra producción les presentó una receta de lo delicioso que se puede hacer el arroz tan tradicional de la gastronomía ecuatoriana y creo que de Latinoamérica, ¿no? Así es. El arroz y el maíz siempre nos han acompañado a los latinoamericanos. Hace más o menos un mes tuvimos el Foro Nacional Arrocero, ¿recuerdas? Nos comentabas de la posible exportación de 20.000 toneladas hacia Colombia, lo cual no mitigaba la sobreproducción o el exceso que tenemos dentro del Ecuador, pero que ya era un paso para empezar a ver soluciones. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, Colombia se comprometió a abrir cerca de 90.000 toneladas para el ingreso de arroz ecuatoriano durante el año en curso. Inicialmente habíamos aspirado a ingresar cerca de 20.000 a 30.000 toneladas por acuerdos justamente con clientes colombianos, los cuales luego de las constantes trabas que puso el ICA colombiano para ingresar el arroz de Ecuador. ¿Qué es el ICA, perdón? Sí, es el símil de... Es el AXA. Es el agrocalidad. Agrocalidad. Es agrocalidad en Colombia. Okay. No nos omitió los fitosanitarios y eso fue generando desmotivación en los clientes y obviamente empezaron a caer los tonelajes de los cuales se estaban conversando. ¿Eso por alguna razón en particular? Sí, efectivamente Colombia lo que estaba midiendo eran los tiempos y tratando de reducir la mayor cantidad de tonelaje que pudieran ingresar por la alta presión que existía de parte de los productores colombianos al interior del país. Sin embargo, nosotros teníamos un arma que nos permitía, por medio de la Comunidad Andina, imponer sanciones a los principales productos colombianos. Al final, el resumen de lo que pasó o ha pasado con la exportación es que llevamos entre 4.000 y 6.000 toneladas exportadas. Si bien es cierto, ya es el primer paso, sin embargo no alcanza para los excedentes que tiene el mercado ecuatoriano, y a eso le sumamos las constantes bullas que han habido de parte del sector productor, lo cual ha generado nerviosismo en el consumidor ecuatoriano y ha empujado las ventas hacia la baja y ha empujado el precio hacia la baja. En realidad, entonces, todas estas manifestaciones están trayendo el precio hacia abajo. ¿Por qué? ¿Porque ven demasiada producción? Porque están utilizando un momento político para manejar de otra manera el arroz. ¿Quiénes están...? Efectivamente, es un tema que el productor
lo ve como una manifestación favorable, pero que realmente afecta al mercado arrocero, ¿sí? Entonces debemos considerar siempre que no podemos basar toda una estructura en la compra de una empresa estatal como la UNA. La UNA tiene capacidad de absorber al 100% solamente 7 sacas de cada 100 producidas, ¿sí? Entonces no podemos girar alrededor solamente de un precio de ostentación que pudiera pagar una empresa pública, ¿sí? Necesitamos diferentes acciones, necesitamos que el sector privado, el consumidor ecuatoriano consuma sin estar a la expectativa de que el precio va a bajar. Porque el precio no ha bajado en la ciudad. El precio en la ciudad no baja. El precio baja solamente para lo que se le paga al productor. Va a depender en qué canal se analice, ¿sí? No olvidemos algo. El canal de venta del arroz en el Ecuador es extenso, ¿sí? Como en muchas ocasiones he comentado, es una cadena chira, es una cadena en la que el productor no tiene dinero, en la que el pilador no tiene dinero y que el comerciante tampoco tiene dinero. Nosotros acá en la costa podemos ver tranquilamente cuando tenemos un amigo o un conocido que empieza a tener problemas económicos, que rápidamente te dice ayúdame y voy a vender arroz, y empieza a transportar 20 quintales de arroz desde los sectores de producción hacia las ciudades más cercanas como Guayaquil. ¿Y está ganando él sobre el trabajo del productor? Efectivamente, lo que estamos viendo ahí es que es un negocio en el que tiene bajas barreras de entrada, ¿sí? Y obviamente se transforma en una cadena mucho más extensa. El pilador, el arroz cuando sale de campo, ni siquiera es vendido de productor a pilador, que nosotros invitamos al productor a que venda de manera directa al pilador. Pero muchos optan por venderle a un comerciante porque tienen facilidad de transporte de su producto. Van a salir con una producción muy corta, entonces el intermediario empieza a copiar y trasladar. Tenemos el primer paso, llega el pilador y pasa a un mayorista, ¿sí? Un mayorista que consume en camiones grandes, de trailers o las mulas que podemos ver en las vías. De ahí viene un minorista que transporta en camiones medianos, ¿sí? Que es el comprador del siguiente. De ahí viene recién el del mercado. Y posterior a ese viene el de la tienda. Una larga cadena de comercialización va a tener que dejar márgenes para cada uno de los actores. A ver, regresando al tema de la UNA, hemos visto que el Estado es un mal administrador, ¿verdad? Hay la propuesta por parte del Gobierno Nacional de implementar empresas público-privadas, APPs, que permitan hacer un manejo eficiente de los recursos. Con respecto al tema del arroz, la UNA no tiene la capacidad de absorción. Sin embargo, a nivel nacional existen otros hilos y otros espacios que podrían trabajar de una u de otra forma de esa manera. ¿Tú ves posible una APP dentro del subsector arroz? Pero yo considero que realmente el sector privado arrocero lo hace bien. El privado sí. El privado lo hace bien. Si sabemos que el privado lo hace bien y que el limitante del privado es el almacenamiento, es la compra de almacenamiento, es la compra de secado, es la falta de recursos o de capital para la compra. Entonces, ¿por qué tenemos que colocar una empresa si es más económico generar un incentivo al almacenamiento? Es decir, que se genere un tipo de tarifa de pago por almacenar o por la compra al momento de la cosecha, ¿sí? ¿Por qué no dar incentivos para la importación de maquinarias de secado, ¿sí? de secado, limpieza? Ya se eliminaron los aranceles para todos. Y sí, los almacenamientos están eliminados, pero efectivamente podemos hacer mucho más en la vía de incentivos. ¿Sí? Podemos extender los plazos de pago de estos equipos, podemos generar una importación previa, ¿sí? con información levantada previamente para ver qué equipos se requieren en las plantas, ¿sí? E inyectar un tipo de crédito a bajo interés, un plazo extendido que nos permita mantener la absorción permanente de la cosecha. Si el privado lo hace bien y conoces cuáles son las limitantes, lo que necesitamos es darle esas limitantes al privado para que lo haga cada vez mejor. Muy bien, entonces no APP, sino fortalecer el sistema privado, que también es una de las opciones. Ahora, yo sé que no es el tema del arroz, pero recién vinieron las medidas económicas. ¿Cómo ves esta nueva propuesta de paquete económico que se presenta del gobierno? Sabíamos que el escenario económico era complejo. ¿Sí? Sabíamos que la factura la teníamos que pagar todos. En algún momento. ¿Sí? Dentro de ese escenario vemos unas decisiones favorables. ¿Sí? Ahora hay que comprender que hoy en día se ha propuesto es el marco donde se va a trabajar, y necesitamos ir viendo cada uno de los apuntes, porque cada uno de esos apuntes puede realmente terminar en otro objetivo. Arranquemos por el tema del arroz, ¿sí?
si estamos hablando de que necesitamos impulsar al sector privado, ¿sí? No podemos entonces empezar a concentrar todo sobre el mismo sector público. Si necesitamos traer divisas al Ecuador, no podemos considerar precios antitécnicos que generen contrabando. Si estamos hablando de contrabando, de control de contrabando, no podemos generar ese precio, un precio fuera de mercado, que vaya a generar ingresos de producto peruano en el país. Indudablemente todos estos elementos deben ser contemplados y analizados por las autoridades. Vamos a escuchar la reflexión de Clever Sigüenza, también que analizó el tema con nosotros. Vamos a ver. En arroz, como en casi todos los cultivos en el país, tenemos un grave problema de baja productividad. Para subir la productividad es indispensable la mecanización. Esto es la nivelación a cero de los suelos para poder trabajar con lámina de agua. Eso es importantísimo para lograr incrementar la productividad. Y lógicamente, para lograr mecanizar, necesitamos que existan créditos disponibles para todos a bajas tasas de interés. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos estamos viendo en una próxima emisión. Nosotros somos Arroz Imperial. Estamos ubicados en el kilómetro 54 vía Durán, Babahoyo. Tenemos más de 30 años en el mercado. Primero ingresa un camión de proveedor o productor. Se le coge diferentes muestras y se los analiza en el laboratorio. Una vez analizado se procede al desembarco del producto. Desembarcado se selecciona de acuerdo al grano y se los envía a las secadoras. Una vez que tenga el grado o alcance el grado de humedad que es de nuestras especificaciones, el arroz se pasa a almacenar en los diferentes silos que nosotros tenemos. Cada silo está clasificado de acuerdo a la variedad del arroz. Luego de haber terminado el proceso de secado del arroz imperial, tenemos un primer proceso que es la zaranda. En este proceso lo que hace es separar el arroz cáscara de aquello que viene del campo o las impurezas, como son piedras, palos, etc. Pasando por un segundo proceso o un segundo equipo, como es el descascarador. Luego pasando por un proceso del que es el BTA, donde hace que pula el grano, en el cual ya nosotros vamos a tener ese grano blanco, donde se lleva nuevamente este proceso y se va al envejecido. Nosotros con pruebas de rendimiento del arroz podemos escoger en qué van a ser envasados, ya sean en quintales, arroberas o fundas. Cada uno de estos productos cuentan con la mayor calidad dentro del mercado. Luego de casi 40 años de constitución de empresa, los objetivos han sido variados, ¿sí? Tenemos que considerar ya no solamente un producto que sea blanco, un producto que sea graneado, ¿sí? Que tenga alto rendimiento al momento de cocinarse en la olla. Tenemos que pensar más allá de esto porque tenemos un consumidor ecuatoriano que consume cerca de 100 libras anuales, lo cual lo hace un consumidor exigente. Tenemos que llegar a otro nuevo nivel en el que veamos otro tipo de calidades en el grano, granos extra largos, ¿sí? Y pensar en que la industria tiene que migrar hacia certificaciones internacionales con la intención de competir precisamente contra esos mercados internacionales que hoy en día nos han venido afectando. Podemos considerar que de hecho el mismo contrabando que ingresó en el Perú durante el año 2016 de manera indiscriminada, llegando a cubrir prácticamente el 10% del consumo nacional, tiene que ser contrarrestado precisamente trabajando en calidad. Dentro precisamente de la orientación o buscando el objetivo, tenemos que pensar en el campo en capacitación para cambiar las prácticas agronómicas y en la industria trabajar a las certificaciones internacionales, lo cual va a presionar a que la industria trabaje hacia la cultura de sus empleados. Yo soy Fernando Aquino y yo soy agro.